Hola, hola, mi seriu copyright filos empedernidos. CEU superíndice 3 moestu n hoy. Espero que de maravilla y con ganas de descubrir nuevas historias que los atrapen por completo. Yo soy y estoy feliz de tenerlos una vez SAQ en este espacio dedicado a nuestra pasión superíndice 3N como N, las series. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión superíndice 3N, intriga, romance y drama, todo concentrado en un solo lugar, Turquía. Lo adivinaron, vamos a hablar de series turcas. Pero no cualquier serie turca, sino de esas que son tan adictivas que te roban el corazón superíndice 3N y te dejan pegado a la pantalla, incapaz de hacer otra cosa hasta que llegas al final. ¿Les ha pasado? A mí muchísimas veces. Y es que las series turcas tienen una magia especial, una combinación superíndice 3N de ingredientes que las hacen irresistibles, historias cautivadoras, personajes complejos, paisajes impresionantes y por supuesto, un toque de melodrama que nos encanta. Asu que prepun rense un cafecito turco pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compud, u con diéresis más menos en este recorrido por algunas de las series turcas adictivas que existen. Les prometo que encontraru alguna que les encante y les robaru horas de sueu más menos o. Y antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. AQ encontraru recomendaciones, análisis y todo lo que necesitan saber sobre el mundo de las series. No se lo pierdan. Ahora empecemos. La primera serie que quiero recomendarles es un clásico, un imprescindible para cualquier fan de las series turcas, amor eterno Esta historia de amor imposible entre Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una chica de la alta sociedad, es simplemente fascinante. Los obstáculos que deben enfrentar para estar juntos, las intrigas familiares, las mentiras y los secretos la convierten en una serie que te mantiene al borde del asiento desde el primer episodio hasta el último. Además la química entre Burak Uzu-Párrafo y Bit y Neslihan Atagul, los protagonistas, es innegable. De verdad, esos dos tienen una conexión superíndice 3N en pantalla que te hace suspirar. Si buscan una historia de amor apasionada y llena de drama, esta es la serie perfecta para ustedes. Prepu, rense para llorar, reur y emocionarse con cada capítulo. Y aviso, tengan más menos vuelos a mano. Los van a necesitar. Profundicemos un poco más en Amor Eterno. Esta serie no es solo una historia de amor, es un retrato de la sociedad turca contemporánea, con sus diferencias de clase, sus tradiciones y sus conflictos internos. Kemal, interpretado magistralmente por Burak Özçivit, es el arquetipo del hombre hecho a sí mismo, un joven inteligente y trabajador que lucha por superarse y alcanzar sus sueños. Su amor por Nihan, interpretada con una sensibilidad exquisita por Neslihan Atagul, es puro e incondicional, un faro que lo guía a través de las tormentas de la vida. Nihan, por su parte, es una mujer fuerte y decidida, atrapada en una jaula dorada por las expectativas de su familia y las convenciones sociales. Su amor por Kemal es un acto de rebeldía, una búsqueda de libertad y autenticidad. Pero la serie no se centra solo en el romance. También explora la complejidad de las relaciones familiares, las ambiciones desmedidas y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Emir Kozkolu, el antagonista interpretado por Kaan Urgankolu, es un personaje fascinante y complejo. Un hombre poderoso y despiadado, capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Su obsesión por Nihan lo convierte en el principal obstáculo para la felicidad de la pareja, y sus intrigas y manipulaciones mantienen al espectador en vilo. La serie está llena de giros inesperados, momentos de tensión y revelaciones impactantes. Cada episodio te deja con ganas de más, ansioso por descubrir qué les depara el destino a Kemal y Nihan. La banda sonora, con sus melodías melancólicas y emotivas, contribuye a crear una atmósfera única y envolvente. Amor Eterno es una serie que te atrapa desde el primer momento y te acompaña mucho después de haber visto el último capítulo. Es una historia de amor que trasciende las barreras sociales y el tiempo, un canto a la esperanza y la perseverancia. Si aún no la has visto, no te la pierdas. Te aseguro que no te arrepentirás. La siguiente en mi lista es una serie que me tuvo completamente obsesionada durante semanas, ****, Suleiman el Magnífico, ****.
Esta es una serie ISTU superíndice 3 rica que narra la vida de Süleyman y uno de los sultanes Mundes poderosos del Imperio Otomano, y su relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera. Si les gusta la historia, el poder, la ambición superíndice 3N y las intrigas palaciegas, esta serie es un verdadero festún. Los decorados son espectaculares, el vestuario es impresionante y las actuaciones son simplemente magistrales. Además, la serie explora temas como el amor, la lealtad, la traición superíndice 3N y las consecuencias del poder. Es una producción superíndice 3N de altísima calidad que los transportaru a otro mundo y otra con diéresis copyright poca. Y si les digo que tiene Mundes de 100 capítulos, ya se pueden imaginar lo adictiva que es, ¿verdad? Adentrémonos en los intrincados pasillos del Palacio de Topkapi con Süleyman el Magnífico. Esta no es solo una serie histórica, es una ventana a un mundo de opulencia, poder y traición. Süleyman, interpretado con majestuosidad por Ali Tergenk, es un líder carismático y visionario, un estratega militar brillante y un mecenas de las artes. Su reinado marcó una época de esplendor para el Imperio Otomano, pero también estuvo marcado por conflictos internos y luchas por el poder. La llegada de Hürrem Sultán, interpretada con una astucia y sensualidad arrolladoras por Mary Muzerli, lo cambia todo. Hürrem es una esclava de origen ucraniano que rápidamente conquista el corazón de Süleyman y se convierte en su esposa y consejera. Su ascenso al poder no está exento de obstáculos, ya que debe enfrentarse a las intrigas de la corte, a las envidias de las otras concubinas y a la oposición de los altos funcionarios del imperio. La serie destaca por su cuidada producción, sus impresionantes decorados y su vestuario fastuoso. Cada detalle está pensado para recrear fielmente la época y sumergir al espectador en la atmósfera del Palacio de Topkapi. Las actuaciones son excepcionales, con un elenco de actores talentosos que dan vida a personajes complejos y multidimensionales. La serie explora temas universales como el amor, la ambición, la lealtad, la traición y la lucha por el poder. También aborda cuestiones más específicas, como el papel de la mujer en la sociedad otomana, las tensiones entre el Islam y el Occidente y las consecuencias de la guerra. Süleyman el Magnífico es una serie que te engancha desde el primer momento y te mantiene cautivado hasta el final. Es una lección de historia entretenida y apasionante, un viaje a un mundo fascinante y desconocido. Si te gustan las series históricas con intrigas palaciegas y personajes memorables, esta es tu serie. Prepárate para pasar muchas horas frente a la pantalla, porque te aseguro que no podrás parar de verla. Ahora, vamos con una serie un poco Mundes reciente que también copyright Me Encantu superíndice 3, **Erkai, Amor y venganza **. Esta historia se centra en Reyyan, una joven inocente que se enamora de Miran, un hombre que busca vengar la muerte de sus padres. Sin embargo, a medida que avanza la historia, Miran empieza a dudar de sus motivos y se enfrenta a una difícil decisión superíndice 3N, seguir adelante con su venganza o luchar por el amor de Reyyan. Esta serie tiene todos los elementos que hacen que una serie turca sea adictiva, un romance apasionado, secretos familiares oscuros, giros inesperados y una ambientación superíndice 3N impresionante en la región superíndice 3N de Mardin, en el sureste de Turquía. La fotografía es preciosa y la música te envuelve por completo. Además, los protagonistas, Ebru Ain y Aknak Nuzu, tienen una química increíble que te hace creer en su amor a pesar de todas las dificultades. Si les gustan las historias de amor y venganza, con un toque de drama y pasión superíndice 3N, no se pierdan esta serie. Erkai, Amor y venganza es mucho más que una simple telenovela. Es una historia de redención, de perdón y de segundas oportunidades, ambientada en un paisaje impresionante y exótico. Reyyan Adolu, interpretada con una dulzura y fortaleza sorprendentes por Ebru Ain, es una joven noble y bondadosa que ha crecido rodeada de amor y protección. Miran Aslan Bey, interpretado con una intensidad arrolladora por Aknak Nuzu, es un hombre consumido por la venganza, criado en el odio y el resentimiento. Su plan es seducir a Reyyan y luego abandonarla, cumpliendo así la venganza que su abuela le ha inculcado desde niño. Pero el destino, o quizás el amor, tiene otros planes. A medida que Miran conoce a Reyyan, empieza a dudar de sus motivos y a cuestionar todo lo que ha creído hasta ahora. La inocencia y la bondad de Reyyan lo desarman, lo hacen ver la crueldad de su plan y lo llevan a replantearse su vida.
Sin embargo, su pasado lo persigue, y los secretos y las mentiras de su familia amenazan con destruir su relación con Rayyan. La serie destaca por su impresionante ambientación en la región de Mardin, una ciudad histórica con una rica cultura y una arquitectura impresionante. Los paisajes áridos y las construcciones de piedra crean una atmósfera mágica y envolvente que complementa a la perfección la historia de amor y venganza. La música es otro de los puntos fuertes de la serie, con melodías tradicionales turcas que resaltan las emociones y la intensidad de cada escena. Erkay, Amor y Venganza es una serie que te atrapa desde el primer momento y te mantiene enganchado hasta el final. Es una historia de amor apasionada y llena de drama, con personajes complejos y giros inesperados. Si te gustan las telenovelas turcas con un toque de misterio y romance, esta es tu serie. Prepárate para suspirar, llorar y emocionarte con cada capítulo. Otra serie que no puedo dejar de recomendarles es ***, copyright culpa tiene Fatmagul. ***. Esta es una serie que aborda un tema muy sensible, la violación superíndice 3N. Fatmagul, una joven humilde que vive en un pueblo costero, es víctima de una agresión superíndice 3N sexual por parte de 4 hombres. Después copyright S de la agresión superíndice 3N, la obligan a casarse con Kerem, uno de los agresores, para evitar el escándalo. Sin embargo, Kerem se enamora de ella y trata de ayudarla a superar el trauma y reconstruir su vida. Esta serie es muy dura y conmovedora, pero también copyright N es muy importante. Aborda temas como la violencia de género copyright Nero, la justicia, la culpa y la redención superíndice 3N. Además de ese, Beren Saat, la actriz que interpreta a Fatmagul, hace una actuación superíndice 3N impresionante. Es una serie que te hace reflexionar y te llega al corazón superíndice 3N. Les advierto que es una serie fuerte, pero creo que vale la pena verla por su mensaje y por las excelentes actuaciones. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Es una serie que te marca para siempre. No es una serie fácil de ver, pero es una serie necesaria. Fatmagul Ketenci, interpretada con una sensibilidad y fuerza excepcionales por Beren Saat, es una joven inocente y alegre que vive en un pequeño pueblo costero de Turquía. Su vida cambia para siempre cuando es víctima de una brutal agresión sexual por parte de 4 hombres adinerados y poderosos. La serie no se recrea en la violencia, pero tampoco la evita. Muestra las consecuencias devastadoras de la agresión en la vida de Fatmagul, su trauma, su miedo, su dolor. Tras la agresión, Fatmagul es obligada a casarse con Kerem Ilgaz, uno de los agresores, para evitar el escándalo y proteger el buen nombre de las familias involucradas. Kerem, interpretado con una complejidad y empatía sorprendentes por Engin Akyurek, es el único de los agresores que muestra arrepentimiento y remordimiento. A medida que convive con Fatmagul, se enamora de ella y se propone ayudarla a superar su trauma y reconstruir su vida. La serie explora temas como la violencia de género, la impunidad, la justicia, la culpa, la redención y el poder del amor. También aborda cuestiones como el papel de la mujer en la sociedad turca, las presiones sociales y las tradiciones patriarcales. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Es una serie que te hace reflexionar sobre la condición humana, sobre la injusticia y sobre la importancia de luchar por nuestros derechos. Es una serie que te llega al corazón y te deja una huella imborrable. Si te gustan las series que te hacen pensar y sentir, esta es tu serie. Prepárate para llorar, emocionarte y enfurecerte, pero también para creer en la esperanza y en la capacidad de superación del ser humano. Y para terminar con mis recomendaciones, quiero hablarles de una serie que combina romance, comedia y drama de una manera muy original, ***, Erkenci Kuay, Jaro Sou más menos Ador, ***. Esta serie cuenta la historia de Sanem, una joven que trabaja en una revista y se enamora de Khan, el hijo del dueño más menos o de la empresa. Sanem es una chica Sou más menos adora, espontánea y un poco torpe, mientras que Khan es un hombre aventurero, independiente y apasionado por la fotografía. La serie tiene momentos muy divertidos, situaciones románticas adorables y también copyright N algunos momentos de drama que te hacen suspirar. Además de ese, la ambientación superíndice 3N en Estambul es preciosa y la banda sonora es muy pegadiza. Si les gustan las comedias románticas con un toque turco, esta es la serie perfecta para ustedes. Y por supuesto, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, es simplemente explosiva. Prepu, rense para reura carcajadas y suspirar de amor. Erkenci Kuş, pájaro soñador,
es una bocanada de aire fresco en el panorama de las series turcas. Es una comedia romántica que te roba el corazón con su encanto, su humor y su optimismo. Sanem Aydin, interpretada con una energía contagiosa y una naturalidad encantadora por Demet Özdemir, es una joven soñadora y espontánea que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Para evitar un matrimonio arreglado, acepta trabajar en la agencia de publicidad de los padres de su hermana. Allí conoce a Kandibit, interpretado con una irresistible combinación de rudeza y ternura por Can Yaman. Can es un fotógrafo aventurero y de espíritu libre que ha regresado a Estambul para hacerse cargo de la empresa familiar. La serie está llena de situaciones divertidas y entrañables, de malentendidos cómicos y de momentos románticos inolvidables. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y su relación en pantalla es pura magia. La serie también destaca por su ambientación en Estambul, una ciudad vibrante y llena de contrastes. Las calles estrechas y coloridas, los mercados bulliciosos y los paisajes impresionantes de la ciudad crean un telón de fondo perfecto para la historia de amor de Sanem y Can. La música es otro de los puntos fuertes de la serie, con canciones alegres y pegadizas que te acompañan mucho después de haber visto el capítulo. Erkenci-Kuş, Pájaro Soñador, es una serie que te hace reír, soñar y creer en el amor. Es una comedia romántica que te levanta el ánimo y te deja con una sonrisa en la boca. Si te gustan las series ligeras y entretenidas, con personajes adorables y una historia de amor irresistible, esta es tu serie. Prepárate para enamorarte de Sanem y Can, y para disfrutar de un viaje inolvidable a Estambul. Bueno, mis queridos Seriu Copyright Filos, esas fueron mis recomendaciones de series turcas adictivas que les robaron el corazón superíndice 3N. Espero que hayan encontrado alguna que les llame la atención superíndice 3N, y que se animen a verla. Les aseguro que no se arrepentirán. Las series turcas tienen algo especial que las hace irresistibles y creo que todos deberíamos darles una oportunidad. Recuerden que hoy hablamos de Amor Eterno, una historia de amor imposible llena de drama, Süleyman el Magnífico, una serie Istu superíndice 3 rica sobre poder y ambición superíndice 3N, Erkay, Amor y Venganza, un romance apasionado con secretos oscuros, Copyright Culpa tiene Fatmagul, una serie conmovedora sobre violencia de Geu Copyright Nero, y Erkenci-Kuş, Haro Show más menos Ador, una comedia romántica muy original. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les haya servido de inspiración superíndice 3N para encontrar nuevas series que amar. Me encanta compartir mis recomendaciones con ustedes y saber que les puedo ayudar a descubrir nuevas historias. ¿Y ustedes? ¿Les son sus series turcas favoritas? ¿Alguna de las que menciono copyright? ¿Alguna otra que creen que debería estar en esta lista? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Puedo descubrir nuevas series gracias a ustedes. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y lo muy importante suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Encontrar contenido sobre series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Los espero en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Seriu Copyright Filos. Que tengan un día lleno de series y emociones.